Dándole continuidad a nuestro programa del día de hoy, les recordamos que nos pueden observar, además del streaming, por nuestro canal de YouTube, en donde también estamos en vivo. Tenemos dos chats, el chat de YouTube y nuestro WhatsApp, para que puedan hacer interacción de manera directa, recordándoles que estamos pues, prácticamente a la mitad de nuestro foro virtual de Comercio Exterior, Retos 2021, y el día de hoy, en este momento, me da mucho gusto presentarles y saludar a mi socio Parménides Lozano, socio de Auditoría y Prevención del Lavado de Dinero de la Oficina de la Ciudad de México de Baker Tilly. Socio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Bien, muy bien, y te agradezco muchísimo la invitación a este foro. Como he venido escuchando a lo largo de este día, pues estamos hablando de comercio exterior, has tenido invitados muy interesantes y creo que como es la prevención del lavado de dinero, ayuda a complementar toda esta visión que se está dando de hacer un servicio integral y de que todos nuestros clientes, amigos y empresas sepan que en Baker Tilly los podemos apoyar de diferentes ramos. Fíjate que de eso se ha tratado precisamente, Par, y digo Par porque así le digo, y así le decimos en la oficina, el hacer una radiografía general de los impactos que vienen en la Agenda de Comercio Exterior durante 2021. Platicábamos hace rato, Eliel y yo, de un checklist que hay que llevar los tomadores de decisiones, porque es difícil para un tomador de decisión, un CEO, un CFO, decir, me voy a meter a un webinar del TEMEC, ¿no? O me voy a meter a un curso de clasificación arancelaria, o me voy a meter a un taller de verificaciones de origen, por decir algo, ¿no? Son temas muy especializados, muy técnicos, que pues hay quien sí los debe de llevar. Pero nosotros estamos enfocando nuestro foro a los tomadores de decisiones y hacerlo más noticioso ha sido la prioridad, y dentro de esto noticioso es que hacemos esa transversalidad de temas en donde, bueno, ya pasamos evidentemente por la versión o la visión de la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, por supuesto de un especialista en ambiente de negocios como es Rodrigo Pacheco, sin faltar la visión macro de la firma por parte de nuestro socio director Manuel Aguilar, la visión en materia de impuestos por parte de Eduardo Marroquín, él y yo que hicimos ahora recientemente o antes de este panel, un concentrado, porque es muy difícil. Nos hubiéramos llevado, yo creo, 2 días, Eliel y yo, si hablamos de la nueva ley, de la tarifa, en fin, todo lo que se ha publicado, que son cerca de 100 entre decretos circulares, instructivos, resolución miscelánea, reglas generales de comercio exterior, etcétera, ¿no? Entonces, la estrategia, la decisión, como tú bien lo sabes porque participaste de la misma, fue ofrecer una mañana nada más, no todo un día, hacerlo lo más ligero posible, muy noticioso, y pues prevención del lavado de dinero, Par, no podía quedarse afuera, ¿no? Entonces yo quisiera decirte, dinos, ¿por qué es importante la prevención del lavado de dinero en México y efectiva o concretamente en materia de comercio exterior? ¿Tú cómo lo percibes para este 2021? Mira, contestando concretamente, ¿por qué es importante la prevención del lavado de dinero en México? Es para salvaguardar la economía, sobre todo nacional, y el sistema financiero. Hoy con lo que he estado escuchando y la ponencia que dio la subsecretaria, en donde nos hablaba mucho de nuestros socios comerciales, de esta balanza de pagos, en donde sabemos que nuestro principal socio al cual exportamos es Estados Unidos, nosotros somos el segundo, ¿no? En el caso de ellos, pues empiezas a dar cuenta que la importancia radica en que hay esas importaciones que se hacen, obviamente, sin pagar impuestos, en donde ya inicia una práctica desleal con algunas entidades que vienen a México a invertir, y entonces esto se torna en un hecho socioeconómico. ¿Por qué? Porque cortas la inversión extranjera al no ser competitivo, al no tener una regulación bien establecida, eliminas fuentes de empleo porque pues, toda esta mercancía que entra de manera ilegal pues, no paga impuestos, está a un valor más
económico que otras, algunos pagan arrendamiento, otros no, entonces se torna en un ente socioeconómico, lo cual nos lacera como economía, porque no somos competitivos, porque nuestras regulaciones están obsoletas o no se aplican, y la relación que tiene con comercio exterior, yo te diría que como México tenemos una obligación de hacer una evaluación nacional del riesgo. Es la segunda que hacemos, recientemente salió publicado los resultados, y nos sigue arrojando que uno de nuestros graves problemas que tenemos es que tenemos unas fronteras muy porosas, en donde se interna mucha mercancía que no debería de ser y que no se están pagando los impuestos de manera correcta. Y el otro punto es nuestro aparato de justicia, que no está siendo certero y que muy poca gente va a parar a la cárcel por un tema de lavado de dinero. Entonces, la importancia que tiene en nuestro país es que nosotros tenemos una ley y tenemos que hacer esta evaluación y tenemos que cooperar con organismos internacionales. Al salir mal evaluados, al tener una evaluación nacional del riesgo en donde no metemos mitigantes, lo que esto va a originar es que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues no nos den préstamos a una tasa de interés preferente, en donde el riesgo país se vea más elevado, en donde la inversión extranjera pues no sea tan apetecible a venir a México, aun cuando somos un país bastante noble, como se ha venido platicando recientemente, y somos un atractivo a nivel mundial, pero si tuviéramos más temas en prevención, créeme que esto incrementaría y nuestra posición y nuestra economía nacional sería totalmente diferente, ¿no? Entonces, esa es la importancia y por eso lleva esta correlación, porque sí se ha detectado que nuestras fronteras son porosas. Cambios en la normatividad de prevención de lavado de dinero para este 2021 que tú creas que son trascendentes, Par. Obviamente hay en general, ¿no? Pero seguro para específicamente en materia de comercio exterior ya sabemos que hay actores que están registrados como pues, reportantes de actividades vulnerables o actividades vulnerables nuevas que creas que haya que tener precaución. En general, digo, tú que eres el socio de auditoría y que pues en el trayecto del desahogo de la misma dentro de una organización, dentro de una empresa, pues puedes encontrar diversas situaciones, ¿no? Conductas que pueden formar parte del objeto a desahogar por parte de la auditoría o no. Entonces, ¿cuáles pudieran ser esas novedades para 2021 en general y quizá más en particular en materia de comercio exterior? Fíjate que yo creo que lo que conlleva aquí es, la ley salió desde el 2012, no ha tenido modificaciones, ha habido algunas cuantas adecuaciones en el reglamento o en las reglas de carácter general, en muchos criterios no vinculativos que ha tomado la autoridad. Sin embargo, yo creo que, regresándome a las bases, el problema y lo que viene hacia adelante es que ya pasamos por un proceso de maduración de 2012 a la fecha y ya existe un entendimiento profundo de la ley. Sin embargo, no se entiende lo que está buscando la unidad de inteligencia financiera o la importancia que platiqué previamente en el hecho de que al hacer nuestra propia evaluación, que está siendo revisada por organismos internacionales, se detecta lo mismo, pero ¿qué es lo que se está haciendo? Entonces, lo que yo veo en cambio es una fiscalización más agresiva hacia todos los sujetos obligados de la ley. Lo que veo son imposición de algunas sanciones para cumplimiento y para que todos los contribuyentes o sujetos obligados de la ley coadyuven y colaboren con la propia implementación, pero yo me quedaría con un enfoque, y me gustó mucho lo que platicaron en el foro anterior, es este enfoque integral, y creo que ahí es en donde nos estamos perdiendo. La ley no ha cambiado, vienen temas de fiscalización más agresivos, sin embargo, lo que no estamos viendo es el enfoque integral, y como bien platicabas, ¿qué ocurre aquí? Existe una disposición expresa para todos estos agentes o apoderados aduanales que tengan esta autorización por parte de la Secretaría de Hacienda. Y básicamente se consideran sujetos de la ley por esta prestación de servicios de comercio exterior y que yo creo que el gremio de los agentes aduanales lo tiene claro. Son básicamente 6 instancias sobre las cuales ellos tendrían que identificar y mandar estos avisos a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Los voy a enumerar muy rápido. O sea, es la importación de vehículos terrestres, aéreos o marítimos, sean nuevos o usados, no importando el valor.
máquinas para juegos con apuestas, igual nuevas o usadas, y que no importa el valor de ese bien. Equipos o materiales para la elaboración de tarjetas de pago, materiales de resistencia balística, sobre todo las que usan estos prestadores de servicios de blindaje. En esos no hay un tema de valor. No importa el monto, aunque tú hagas una importación de esos, tendrías tú que reportarlo. Y solo hay dos que son particulares bajo cierto umbral, que serían todos aquellos que importan joyas, relojes, piedras preciosas, materiales preciosos, en donde ahí estamos hablando de un umbral de 485 UMAS, alrededor de 43,500 pesos, y obras de arte, que ese es alrededor de 4,815 UMAS, como 432,000 pesos. Pero se quedan en ese aspecto, ¿no? En decir, es el agente aduanal quien lo hace y no se hace un análisis integral. Y eso me lleva a mí al siguiente paso. ¿Y cuál es este? Hay que entender lo que esto es de manera integral. No solo el agente aduanal se tiene que preocupar por estas 6 actividades que él está haciendo. Se tendría que preocupar él mismo, porque aquí lo podremos ver de diferentes aspectos. Una, el macro, como país que tenemos que cumplir con la ley y tenemos que combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, pero existe otra per se, que es para la agente aduanal que debe de cumplir con estas 6, pero ahí se quedan, no leen la ley completa. ¿Y a qué voy? Este agente aduanal puede ser que esté pagando renta, este agente aduanal puede ser que esté pagando a una intercompañía o que esté pagando a alguien más para que le mueva sus cuentas bancarias, puede ser que esté ocupando o esté haciendo alguna otra actividad vulnerable. Sin embargo, ellos se quedan acotados a estas 6 que acabo de mencionar. Entonces, lo que yo veo es que no tienen un análisis integral, en el caso concreto de un agente aduanal. Pero, ¿qué pasa en un tercer enfoque? Una es lo que nos importa a nivel país y que debemos de tener este mecanismo de prevención. Otra, per se, a quien hace esta actividad vulnerable, que es el agente o el apoderado aduanal. Pero existe un tercer jugador. Ese tercer jugador puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquier persona que decidió comprar un vehículo y lo decidió importar. Y el agente aduanal ya reportó ese vehículo, ya reportó quién lo trajo y qué valor tenía. Tú, a su vez, cuando lo vendes, no lo reportas. Tú, a su vez, cuando brindas un servicio, no lo reportas. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Ya hubo un tercero que soltó información de ti y tú, cuando te deshiciste o vendiste ese producto, no lo haces. Y lo que a mí me ha tocado ver en el mercado o en el ámbito ya de negocios es que ellos dicen que esto le corresponde al agente aduanal y no le corresponde a la persona. Entonces, yo lo que creo aquí es que hay que hacer un análisis integral y ver en qué posición estamos. Si estamos como agente aduanal o estamos como cualquier otro que esté alrededor de una actividad vulnerable y seamos sujetos de la ley. De las actividades vulnerables de repente pasa desapercibido, como bien dices, para los terceros, que lo ven muy lejano, ¿no? Pues lo ve la gente, no, eso yo no me aplica, no le entiendo y ni le quiero entender porque no me aplica, siendo que, como bien comentas, en esa transversalidad de una operación le puede generar una afectación porque el agente aduanal lo va a reportar, o como bien decías, el ejemplo del carro, ¿no? Y hay consecuencias, ¿no? ¿Cuáles serían estas consecuencias o cuáles serían las sanciones? Sé que hay muchos agentes aduanales que nos están escuchando, Par. De hecho, algunos me han estado escribiendo acá en el WhatsApp. Pero ¿cuáles son esas sanciones a las que se harían acreedores o las que se enfrentarían en alguno de estos supuestos? Claro que sí. Fíjate que nada más me gustaría redondear un punto que acabas de decir. O sea, resulta que importaron algo y lo vendieron. Un reloj, una joya, lo que sea. Sin embargo, esas son fracciones que, como había comentado previamente, no tienen valor. O sea, si cuestan 100 pesos o cuestan 500,000 pesos, se tienen que reportar. Entonces, creo que ahí, como bien comentas, hay un riesgo y mucha gente está involucrada en esto. A mí me gustaría resaltar y recalcar que son sanciones administrativas, no son multas como una ley fiscal, son sanciones como una ley administrativa. ¿Y qué nos conllevan? En sanciones que pueden ser millonarias, dependiendo el tipo de gravedad y el tipo de contribuyentes. Puede ser que para grandes corporaciones no sea algo cuantioso, pero el tema reputacional no se lo van a quitar de encima, y para simples mortales, sin duda alguna, es cuantioso.
¿Y cómo se aplican estas sanciones? Pues aplica desde no presentar el aviso, desde no tener una política de identificación de tus clientes, desde no darte de alta, que yo creo que esa es una de las más cuantiosas. Hay dos que son muy cuantiosas, que es el, el, el exceder el manejo de los flujos de efectivo, en donde tú recibes dinero dependiendo de la actividad vulnerable cuando no lo deberías de hacer. La ley te habla de umbrales en donde te limita el uso de efectivo, no te lo prohíbe ni te lo restringe, te limita. Pero si tú te excedes, esa sería una de las sanciones más importantes y estamos hablando alrededor de nada más por esa 750,000 pesos. Pero el no darte de alta, el creer que no soy sujeto de la ley y la autoridad viene, pues 700 o 750,000 pesos. Y después, por no presentar un aviso, por presentarlo de manera extemporánea, por presentarlo con datos erróneos, todo eso te va conllevando y se va haciendo una suma. Cada aviso va alrededor de los 17,500 pesos, pero es por movimiento. Entonces, imagínate cuánto puede ser. O sea, esto puede ser millonario o se puede quedar acotado. Anuales tienen una repercusión adicional que puede ser la cancelación de su registro que les pide la Secretaría de Hacienda, ¿no? Como agente aduanal, si ellos reinciden o violan estos umbrales que te había platicado en el tema de aceptar flujo o dinero, ¿no? Entonces, yo aquí lo que veo en el tema de las sanciones es un arma que la autoridad tiene para recaudar, que mucha gente, de acuerdo a estadísticas que se han hecho, es la actividad de agente aduanal o prestar este tipo de servicios en sí fiscalizada estará como de 100% de contribuyentes que ha fiscalizado la autoridad, estará como en un 8-10%. O sea, no es un tirador preponderante, pero sí lo revisan. Hay otras actividades que son las que más revisa la autoridad. En un porcentaje de bateo, quién gana y quién pierde, va un 60-40. La autoridad está ganando el 60% y los contribuyentes están ganando el 40%. Sin embargo, los que gana la autoridad, aun cuando en porcentaje es mayor, en monto y en cantidad es grandísimo porque ya se están focalizando en ciertos aspectos. ¿Cómo funciona la ley? Es muy simple, por eso yo decía que alguien reporta y sus datos están en las bases de la UIF o del SAT, y cuando alguien haga otro tipo de actividad o este contribuyente haga una actividad, que compre una casa o que compre una joya o que compre algo, van a cruzar la información. Y si no checan los montos, no checan el tiempo, es en donde empieza la investigación, ¿no? Realmente aquí lo que yo veo es que hay un entendimiento equivocado al pensar que el mandar un aviso estamos acusando a alguien, ¿no? Lo que estamos haciendo es simplemente mandar un aviso con datos. Quien va a juzgar si esa persona está lavando dinero o está haciendo una actividad ilícita o está haciendo algo, no somos nosotros, es la Unidad de Inteligencia Financiera. Y creo que esa línea no ha quedado claro desde un inicio cuando comenzó la ley. No es que nosotros estemos acusando a alguien, simplemente nos están diciendo que nosotros mandemos información de ese contribuyente. Peligroso juego, ¿no? Ahorita que decías el porcentaje de bateo, pero bueno, sí, el bat a lo mejor no lo tiene uno. Bien, pues para terminar, hubo un programa de regularización y pareciera que no fue tan adoptado, ¿no crees, Par? Es correcto. Fíjate que hace como año y medio la autoridad sacó un programa de autorregularización que se le denominó PAR, precisamente, en donde se conminó y se invitó a todos los contribuyentes para que se regularizaran. Esta situación concluyó a finales del ejercicio 2019 y todo este proceso de autorregularización duró aproximadamente año y medio. La estadística que se tiene es que del 100% de contribuyentes que se esperaba se regularizaran, solo un 25-30% ocurrió así. Lo hicieron y ese 25% tampoco se regularizó de manera adecuada. ¿Por qué? Porque no tenía la información. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de ley o en este tipo de situación? Y por eso las sanciones, una de ellas yo hacía alusión al tema de presentar el aviso de manera extemporánea y con datos equivocados. Y te voy a poner un ejemplo. Hay veces que tú vendes un carro, hay veces que tú vendes un inmueble, y a quien se lo vendiste en su momento
pues hiciste una negociación, pero se te olvidó recabar información, que es la que precisamente te pide la autoridad. No te está pidiendo cosas de la escrituración o cosas simples, te está pidiendo otro tipo de situaciones. Pero ya cuando hiciste la venta y después de un cierto periodo de tiempo, cuando los contribuyentes regresaron con ellos, a los que les enajenaron o les vendieron estos inmuebles o vehículos, ya nadie les quiso dar información. Y esa es la realidad de esta ley. Cuando ya se da el acto, después ya nadie quiere dar información. ¿Por qué? Pues simplemente yo creo que a lo mejor es un tema hasta inclusive de ideología de mexicano, del latino, ¿no? O sea, como, oye, ¿por qué me vienes a preguntar después de que me lo vendiste? No, yo no te voy a dar nada. Y entonces, todos estos que se metieron al programa de autorregularización, en su gran mayoría tampoco pudieron cumplir digamos, en tiempo y en forma, porque no pudieron recabar la información que ellos prometieron cuando se adhirieron a este programa. Pero lo intentaron y se pudo cumplir como aparentemente mejor dependiendo del caso, y se hizo de la mejor manera. Sin embargo, eso ocurrió con el 25-30 que se regularizaron. Ahora imagínate el 70. Siguen, yo creo que en la idea, y tienen la idea firme de que no son sujetos de la ley y de que ellos no están haciendo ninguna actividad ilícita. Y eso me regresa a lo que te había comentado. ¿Qué es lo que yo veo? Un entendimiento equivocado de la ley. O sea, no es que nosotros lavemos dinero, es que nos utilicen para lavar dinero, y lo único que nos está pidiendo la ley es que mandemos un aviso, no que nosotros hagamos una actividad lícita, paguemos impuestos y ya por esa simple razón no tenga que cumplir con la ley. Ese es un entendimiento que yo creo que no es adecuado, que es erróneo, y esas son las posiciones que yo a veces me encuentro con contribuyentes, ¿no? Que ellos dicen que no hacen actividades ilícitas. No es que estén cuestionando al contribuyente, lo único que le están diciendo es que él tiene que reportar, tiene que mandar avisos, y ese es, creo que, el principal error en esta ley, el querernos subir a algo que no nos corresponde. De acuerdo. Pues te agradezco mucho tu participación, Parménides Lozano, socio. Te mando un abrazo virtual a la distancia por tu participación. Y daríamos ahora pie a nuestro siguiente segmento, Operaciones de Maquila 2021, una visión de precios de transferencia y comercio exterior, a cargo de nuestros socios, Eliel Amaya y Agustín Espino. Adelante, por favor. En Baker Tilly proporcionamos servicios en materia de prevención de lavado de dinero, divididos en 4 etapas. Uno es el cumplimiento regulatorio con la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en donde hacemos el diseño de un enfoque basado en riesgos, una implementación de una matriz de riesgos, una auditoría para todos estos entes del sistema financiero, y también actualizamos los manuales en materia de cumplimiento de prevención del lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. También prestamos servicios para actividades vulnerables, las cuales son desde el entendimiento, comprensión y adopción de la ley en materia de prevención del lavado de dinero, y confirmamos criterios para saber si los contribuyentes son o están haciendo alguna actividad vulnerable. También cuantificamos pasivos. En dado caso que se determine de que había un incumplimiento, hacemos asesorías hacia los propios entes, elaboramos y diseñamos manuales enfocados a la actividad primaria que hagan estas entidades o que estén haciendo una actividad vulnerable. También proporcionamos capacitación para todos estos oficiales de cumplimiento o auditores que quieren dedicarse en materia de prevención de lavado de dinero, y los preparamos para este examen que les hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hacemos capacitación a los entes del sistema financiero porque tienen la obligación de capacitar a todo su personal y a toda su gente. Y por último, hacemos talleres para actividades vulnerables en donde cuantificamos los efectos, les enseñamos desde cómo se elabora un aviso, cómo se envía un aviso, cómo se conoce a la persona que es la responsable de presentar estos avisos, cómo se resguarda la información. Y por último, tenemos el área legal. El área legal en donde nos ayuda en caso ya correctivo, cuando se tiene algún crédito por parte de la autoridad, pues nosotros o el área legal se encarga de defenderlos y de atacar todos estos créditos fiscales que la propia autoridad pretenda imponer a los propios contribuyentes. Lo que nosotros podemos proporcionarles en Baker Tilly, un servicio integral enfocado hacia las necesidades particulares que tengan los contribuyentes, tanto del sistema financiero como cualquier otro contribuyente que esté haciendo una actividad vulnerable. Somos Baker Tilly, tus asesores de negocios con respaldo internacional.